Buenas, bienvenidos a otro audio de unplandivino.net. Vamos a hacer la continuación de la entrevista que veíamos ayer a unos espíritus, por así llamarlos, unas personas como nosotros, pero que estaban ya recién entradas en el tercer plano de evolución espiritual, tal como lo describe Miller. Y bueno, pues a través de Mary estamos viendo cómo estas personas se ven en la sorpresa de descubrir que su vida de normal, una vida anodina, como decimos ahí, pues ha sido, entre, si queréis poner comillas, de pecado, porque es un pecado no hacer los deseos más bonitos, por así decirlo, ¿no? ¿En qué sentido pecado? Pues simplemente pecado es igual que cuando te caes y tropiezas por la ley de la gravedad, ¿no? Pues te caes y tropiezas por las leyes del alma, y las leyes del alma que tienen que ver con el deseo, tienen que ver con armonizarse con el amor, que el amor tal como lo ve Dios, pues ya sabemos que es pues una cosa maravillosa al descubrir, o sea, no es una cosa inmediata, hacernos una unidad con la perspectiva de Dios sobre el amor y sobre estas cosas, pues es precisamente lo que venimos aquí a partir de este plano y luego en muchos a aprender, si lo queremos decir así. Y entonces pues eso, el pecado es simplemente un nombre técnico para esos momentos donde pues cometemos un acto, o sea, realizamos un acto que nos va a llevar unas consecuencias para podernos volver a armonizar en el amor, igual que si te caes, pues necesitas a lo mejor reparar una pierna rota o lo que sea, porque tienen las leyes de la gravedad y del cuerpo y eso, pues tienen es un marco y unos límites y unas consecuencias, quiero decir, el hecho de errar en ellas, si lo podemos decir así. Pero bueno, vamos para adelante. Y el tema es cómo es que era eso un pecado, ¿no? Eso es lo que yo pensé cuando llegué aquí y comencé a finalmente recibir alguna asistencia, alguna ayuda. Eso es lo que pensó. Era muy difícil para la gente que me estaba ayudando intentarme hacer entender cómo era posible que cualquier cosa de esas, o sea, yo que creía que era tan buena, que había sido una ama de casa buena y eso, cómo todo eso era un pecado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir una cosa muy básica, el alma humana, en nuestro, porque ayer vimos en la primera parte cómo de repente era una sorpresa para ellas llegar al primer plano en la oscuridad de la condición de su alma real, tal como era, ¿no? Y que lo vivían directamente. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que el alma es, para maniobrar en el alma, es todo en el sentido emocional. Es decir, esto Miller siempre lo presenta igual y nosotros os recomiendo que repaséis lo anterior si no os acordáis o de otros materiales que se parecen, de terapeutas humanos sobre las emociones, porque todo entra emocionalmente, tanto Miller lo dice así, tanto la verdad como el error, ¿no? Y el error se nos ha impreso emocionalmente y por lo tanto tenemos que experimentarlo emocionalmente otra vez para poder soltarlo. El error son emociones, pues eso, basadas en miedos, en proyecciones de ira muy profundas de los padres o de juicios que vienen con una ira, y sobre todo la pena que da eso, la pena que da recibir eso, pena profunda de no sentirse válidos para la vida, cosas así que son errores, emociones basadas en error que llamábamos, y estamos ahí lo tratamos en los puntos básicos de la web. Y esto de la verdad y el error, entonces me gustaría que lo comentáramos en relación a, lo propongo así simplemente, en relación a lo que comentan aquí, ¿no? Que os animo a conectar esas cosas. Bueno, es muy básico, ya que lo digo porque en el alma, pues eso, tenemos esas emociones basadas en el error, que son la condición, que es la voluntad
La condición del alma es nuestra voluntad, y en ese momento, o sea, ya es lo que estamos ahí, voluntariando, si quieres decirlo así. Y eso está, al estar desarmonizadas esas emociones con respecto al amor, pues ya nos están haciendo todo el rato vivir, por así decirlo, en pecado. Y por eso quería así recordar lo que vimos un poco en la entrevista pasada y algunas otras cosas, ¿no? O sea, en la parte primera que vimos, muy lentamente también. Vamos a ver cómo continúan, pues. Así que, ¿qué descubriste en el proceso?, le pregunta Miller. Bueno, como dije, me siento todavía dentro del proceso de descubrir todo mi potencial, mi pleno potencial en el amor. Pero sí que descubrí que en primer lugar, mi deseo de tener una vida de sacrificio, que suena un poco dramático, pero bueno, ya sabes, de sacrificar tanto de mí misma, eso estaba impulsado bastante, mucho, por mi miedo de ser vista como una mujer mala. O sea, ni siquiera estaba basado en una definición mal encaminada del amor, ni siquiera estaba basada en esa definición mal encaminada, sino en realidad estaba basado todo en presiones social y familiar para que yo viviera de esa manera. O sea, fijémonos, ¿no?, cómo interiorizamos esa presión. Eso nos viene con creencias, ¿verdad? Creencias muy emocionalizadas, si lo quieres decir así. Pues eso, basadas en errores basados en emociones de ese tipo que hemos hablado antes, ¿no? Entonces también aprendí, dice, que es posible que todo el mundo en cualquier grupo pueda ser feliz y nadie sacrificarse en ese grupo. O sea, fijaros, ¿no? Eso es una comprensión que, imaginaros, en estos planos donde nuestra mente ya está mucho más despierta, de alguna manera, con más potencial, pues imaginaros darse cuenta plenamente de eso, ¿no? Qué alivio, pues de que se puede tener una familia, pero todos ser felices, se puede tener cualquier grupo, nos ha dicho aquí. Y en ser felices en ese sentido, de ir limando las asperezas que tenemos, esas cosas que acabo de decir, ¿verdad? Esas emociones basadas en el error que nos hacen bloquear porque están estancadas. Y pues eso, para dejar entrar la verdad, porque la verdad y el error no pueden coexistir a la vez, para dejar entrar más verdad y que por lo tanto esa verdad pueda abrir más la puerta al amor, pues tenemos que volver a experimentar esas cosas, ¿no? A ser posible en esta vida. Lo que pasa es que la Tierra, como vemos, está muy liada. Y eso habría sido posible para mi familia, aunque hubiera sido difícil, era difícil debido a las presiones multigeneracionales y a las heridas multigeneracionales que cada persona de la familia que tenía, pues en la familia más cercana, marido, hijos, habían heredado esas heridas, Así que los cambios que yo he hecho aquí en la vida espiritual, no obstante, los podría haber hecho en la tierra, sí. Hay una tristeza sobre eso, entonces. Vale, entonces tú hiciste tu transición a los años 61 de tu edad, ¿no? ¿Qué año era en la tierra? Era en 1983, creo. En el proceso, desde que pasaste ahí, ¿has visto a tus hijos y a tus hijas en particular crecer en la tierra, ¿no? ¿Qué has notado que estén haciendo en la tierra? Ellas están mucho más enfocadas en su carrera comparada con lo que yo lo estaba cuando yo era ama de casa, ¿no? Una de ellas trabaja todavía en una oficina, ha hecho ya su propia familia, y veo que ella intenta todavía tener
como que se pone la última de la fila, lo podría decir así, en el sentido de familia, su trabajo, sigue siendo la última. Trabaja duro en ambos ámbitos, seguramente debido al ejemplo que yo le di, y muy pocas veces se pasa tiempo consigo misma, con sus deseos, y cree que eso sería egoísta o no realista. Si lo hiciera o sea, no sería realista y sería egoísta con respecto a su compañero y a sus hijos si ella se pasara más tiempo consigo misma, de alguna manera sintiendo su alma, ¿no? Por así decirlo, aunque no lo dice así, pero este es todo el asunto que nos tenemos entre manos, ¿no? Que es volver a ser como niños, es volver a ser emocionales, por así decirlo, primero, ¿no? En todas las cosas, para poder liberar, como hemos dicho antes, error, y que es la verdad casi de forma natural, pero también hay que sentirla y interiorizarla emocionalmente, pedirla, porque no puede imponerse esas cosas, ¿no? Hay que estar como anhelándola también, pues, para que sustituya, ¿no? Y bueno, eso. Entonces, ella todavía está por entender, al igual que yo he entendido, que hay una ira que se está preparando en ella, está como cociéndose dentro de ella un enfadillo sobre estas cosas, un enfado sobre lo que está haciendo. Ella realmente se siente muy no querida. No se permite ser consciente de eso, además, porque está luchando en torno a muchos conceptos falsos y por lo tanto no puede razonar muy lógicamente. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que hay posibilidades, hay otras cosas que son posibles. Entonces, dice Miller, si examinas, digamos, la vida, podrías decir en tu vida que había algo muy absurdo que querría subrayar hoy en esta conversación en relación al pecado. Así que vamos a... Lo grande parece que es, en resumen, ¿puedes decírmelo? Bueno, es que el sacrificio, dice Marjorie, no es parte del amor, y que cuando nos sacrificamos a nosotros mismos, realmente realizamos un pecado. Es un pecado eso. Y quizás debería explicar un poco más lo que quiero decir con esto, porque lo que he aprendido ya aquí, ahora, es que cuando uno ama a otra persona, uno quiere darle a esa persona. Y muchas veces pues estamos contentos, de alguna manera, de privarnos, de abstenernos de ciertas cosas para poder darlas a los otros, a las demás personas. Pero cuidado, la motivación es el amor. No proviene de un sentido del deber y no proviene de una sensación o un sentido de miedo de cómo le van a ver a uno, a una, si uno no da. Y fue difícil para mí llegarme a poner, a hacerla, a llegar a esto, a entender el hecho de que muchas veces cuando yo daba cosas, cuando entregaba cosas a los que me rodeaban, yo no lo hacía desde una sensación realmente amorosa, sino de una de deber o de miedo. Lo hacía desde el deber y desde el miedo por a ver si iba a ser juzgada si no lo hacía.
O sea, y cuando te dices juzgar, dice Miller, ¿te refieres a juzgada por la sociedad en general o juzgada por los miembros de tu familia o los amigos? Por todo el mundo, dice Marjorie. De nuevo, no pensaba mucho, no era ni siquiera consciente de lo que estaba haciendo. Yo creía que era amorosa. Dice, ¿tú tenías suficiente tiempo? Le pregunta, para reflexionar. No, para nada, dice Marjorie. Mucha gente, dice Miller, que podrían crear vidas en la Tierra que... O sea, no pueden crear las vidas si no tienen el tiempo para reflexionar consigo mismos. Y dice, es correcto, dice Marjorie. Y en cualquier momento, cualquier tiempo que pasábamos como familia, ya era pasado, lo pasábamos ya fuera, supongo que puedo decir trabajando en la mejora de nuestro hogar, de nuestro estilo de vida, o bien sentíamos que teníamos que darle a los niños placeres, llevándoles a la playa, a algún lado, o comiendo, bebiendo. Sí, dice. Y es bastante normal, dice Miller, incluso en la sociedad de hoy en día. Te podría sugerir, sí, dice Marjorie, esta idea. En primer lugar, que el autosacrificio es amoroso. Llegué a entender que eso, dar un regalo, es amoroso. Mediante dando un regalo uno podría sacrificar algo que de otra manera habría tenido, pero habría conservado. Pero ese regalo, ese dar el regalo, no se da a través del deber, ni tampoco se da por un miedo de lo que sucedería si no se diera el regalo, ni se da con la expectativa de que se pueda que nos tengan que volver a amar de la misma manera en algún momento, como de vuelta, como devolvernos el regalo. O sea, que esa persona tenga que sacrificar algo por mí como devolución. Y vi que todavía veo muchas familias, entendí que hay muchas familias que están basadas, se enlazan básicamente en torno a esa idea. En lo que yo sacrificio ahora por ti, entonces tú deberás sacrificarlo por mí más tarde. Y así todo eso. Y es verdaderamente muy dañino para todos los que están ahí involucrados en esas dinámicas. Y eso es una dinámica muy creadora, grandemente creadora de pecado, y crea muchos más pecados a través de las generaciones. O sea, traspasa muchos pecados a través de las generaciones. Bueno, fijaos qué sencillo, ¿no? Ha dicho que, bueno, sí, claro, cuando das un regalo, puede parecer que sacrificas algo, pero si lo haces de verdad, auténticamente, ¿no? Esto es una cosa elemental, ¿no? De la espiritualidad, si lo queremos decir así. Pero fijaos, ¿no? Cómo esta persona ya está en el tercer plano y aún está, pues eso, recién... de repente ya sí capta esto, ¿no? Probablemente en resumidas cuentas, dice Miller, podríamos decir que había 3 asuntos principales que tú verías que están ahí metidos en este pecado, digamos. Porque cuando usas la palabra autosacrificarse, la mayor parte de la gente cuando la oyen probablemente ni siquiera piensan en que están autosacrificándose ahora mismo. Cierto, dice Marjorie. Creo, igual que yo creen que, pues eso, yo creía que era una persona buena, moral. Vale, sí. Pero tan pronto que en el momento en que damos algo desde el deber,
que es una cosa que ya has dicho. Si damos desde el miedo también, miedo a cómo vamos a ser percibidos si nos damos, o viceversa, o no damos debido al miedo que tenemos, que si damos algo también puede suceder algo negativo. O sea que está el miedo asociado a dar o a no dar. Y en tercer lugar, hablaste de ese asunto del el deseo de que se te den en devolución, de vuelta. Como un tratado, un regateo, un contrato. Pues como un trueque, sí, en el sentido, en el dar. Sí, así que he aprendido de ese modo, dice Marjorie, que pequé enormemente en ese sacrificio de mí misma. No solo me dañé a mí misma, dañé mi propia felicidad y bienestar, sino también de la gente alrededor de mí. Y muchas veces veo a mucha gente, no solo mujeres, sino muchas personas que tienen estas heridas, pero que creen que haciendo eso creen que si tienen algún tipo de conciencia de lo que está pasando, si siquiera tienen un poquito, solo creen que solo les está dañando a ellos, pero no. Lo que he llegado a entender ahora es todo ese gran daño que hice a mi familia a través de esas acciones. Fijaros, ¿no? Eso es una cosa que ya la hemos tratado un poco, que es muy, muy insultante. Tú a las madres y a los padres les dices que han hecho un daño enorme, que todos lo hemos hecho como adultos a los niños, hayamos tenido, no, incluso ya sea con un aborto, ya empezando por ahí, ¿no? Todos hemos hecho, todos los adultos, como tienen muchas heridas no resueltas, hacen un daño emocional inmenso a los niños. Y esto no es una culpabilización, ni es un juicio, ni es nada, simplemente es un hecho. Lo que pasa es que no queremos aceptar la verdad personal. Porque no queremos nos duelen mucho los errores las emociones basadas en el error, y así hacemos una rueda, ¿no? Y reaccionamos con una ira inmensa. Si nos dicen, encima de todo lo que me he sacrificado, he hecho un daño enorme, pues sí, has hecho un daño enorme porque el mundo está loquísimo. Y entonces es una responsabilización, no es una culpabilización, una responsabilización, porque somos un alma súper potente. Y en algún momento, fijaros aquí en este plano, si os estáis creyendo esto, si realmente confiáis, está canalizando a una persona que está en el tercer plano. En el tercer plano se están empezando a responsabilizar, parece ser, en el alma vamos a tener que hacer esto, con el cuerpo espiritual y el alma, responsabilizarnos de todo lo que hemos hecho sentir a todo el mundo y así. O sea, porque somos así de grandes. No es una cosa de culpa ni nada, es una cosa de lo grandioso que es el alma, ¿no? O sea, porque les enseñé, dice Marjorie, muchas cosas que iban en detrimento, que eran... Vamos a buscar sinónimos de detrimento, que estoy un poco... A ver. Vamos muy lentos, pero bueno, nos puede servir. En menoscabo, en perjuicio, en agravio, en merma. Hice muchas cosas en ese sentido a esto, ¿no? Va a decir a la familia, a los niños. En el caso de mi familia, en tanto al rol de las mujeres. O sea, le pasé ese rol, por así decirlo, lo que crea una buena mujer, lo que crea un sentido de tener derecho a recibir, en mis hijos y en mi marido. O sea, creándoles como ese sentido. A los niños tú tienes derecho a recibir, ¿no? Como pasa en las familias, ¿no? Es tradicionalmente, además, bueno, ya sean niñas o niños, más con los niños, no, tú no cocines hasta que tengas 200 años de edad, porque muchas veces no.
y etcétera, ¿no? Esto es como una especie de locura total. Entonces, y hay muchas otras cosas, dice, que fluyen desde esta idea, la idea de que si yo me entrego por algún tipo de recompensa externa, entonces soy una buena persona. O sea, si yo me abandono a mí misma de alguna manera, si me entrego por recompensa. Así que el asunto de cómo ves, cómo puedes entender por el motivo de que esto es un pecado, porque está ese asunto de cómo no era una cosa amorosa para ti misma, en primer lugar, porque obviamente estabas haciendo sacrificios que en realidad provocaban un crecimiento de la ira dentro de ti a lo largo del tiempo, que al final obviamente necesitó ser soltada. Recordemos que murió de cáncer. Pero entonces está este otro aspecto que dijiste sobre el hecho de que enseñaste a otros de que pueden hacer cosas o pueden escaparse de cosas, o sea, que pueden salirse con las suyas haciendo cosas que son no amorosas. Entonces, el problema de eso, de que les permitiste pues eso, como hacer una escapada, o sea, quiere decir salirse con la suya, haciéndose esas cosas no amorosas. Les estabas enseñando, particularmente a tus hijos, pero bueno, porque tu marido ya tenía unas motivaciones bien establecidas para entender esas cosas así, esos roles, esas historias que estamos viendo, ¿no? Pero los hijos en particular, estás enseñando a una nueva alma, les estás enseñando a toda una alma nueva por completo. Todas esas cosas que luego van a crecer con ellas y van a incorporar a sus vidas para vivirlas. Realmente les enseñé a amar de una manera sacrificial. Una persona que se sacrifica sus propios deseos y querencias. Así que así es, creían que es como son buenos. Y eso es lo que veo ahora en mi hija. Pues eso es lo que buscan ahora en las personas. Para entender si una persona les está amando, buscan ese tipo de error, digamos, en el rol, ¿no? Y veo bastante infelicidad ahora mismo transcurriendo en las relaciones debido a que cada parte se aferra a las mismas heridas, exactamente las mismas. Pero luego, por supuesto, también hay otras cosas que enseñé a mis hijos. Tuve 2 hijos y una hija que llegaron a ver a las mujeres como que tenían más obligaciones para sacrificarse a sí mismas que los hombres. Lo que significaba que, dice Miller, que iban a exigir a los compañeros que se pudieran encontrar después, iban a ser muy exigentes. Esos hijos, los hombres, iban a ser exigentes con las futuras mujeres o esposas. Claro, y dice Marjorie, buscar una buena mujer y una madre para sus hijos, buscar a alguien que se sacrificara a sí misma en esos papeles. Sí, dice Miller, así es como la vida se ha desarrollado para los hijos. Bueno, uno de ellos ya nos ha contado en la primera parte que se murió muy joven. Vimos el sentido que tenía incluso para el alma, un poquito. Se lo recuerda Marjorie aquí. Y le ha visto en el mundo espiritual ya. Y mi otro hijo, sí, efectivamente. Pero insistiría en me gustaría señalar que a veces cuando hablamos sobre estas cosas,
La imaginación, uno puede imaginar ahí un hombre muy maltratador que se sienta delante de la tele ladrando órdenes a su mujer, pero no, así no es como es mi hijo, claro, no es tan exagerado. Pero sí que la atmósfera en general, ese sabor, por así decir, de las actitudes dentro de la relación, sí, están reforzando, simplemente refuerzan, digamos que la supuesta bondad que tendría el sacrificio de una mujer por sus hijos y por la familia, la vida familiar. Y lo que veo en él que se refleja, eso lo ve como bueno en su mujer, sí. Y ella entiende, ella ve en él, en mi hijo, algunas de las heridas que son comunes en los hombres, de estos que quiero hablar de ellas. O sea, que son pues de querer ir al mundo y conseguir cosas mundanas, logros, eso como algo bueno y amoroso para su familia, la del hombre. Así que en todos los sentidos, ellos podría parecer que son un matrimonio muy feliz, solo que veo que a lo largo del tiempo crecen los resentimientos debido a que ya ha aprendido también que si uno no tiene una actitud amorosa hacia uno mismo o hacia los demás, entonces a lo largo del tiempo pues crece la infelicidad y no sentimos, y si no la sentimos, esa infelicidad, si no la sentimos, ¿veis? Qué sencillo es, ¿no? Si no somos humildes a cada paso, a cada momento, para solo sentir como un niño pequeño lo que realmente, honestamente estamos sintiendo, para que fluya, pues bloqueamos y crece el resentimiento, ¿no? Entonces eso es lo que pasa siempre. Entonces, pasaba. Y crece en las relaciones el resentimiento, dice, y eso es lo que se está desarrollando ahora. Bueno, pero hablamos de ello hoy, de estas cosas, porque están muy arraigadas, son muy típicas en la Tierra, tanto que nadie las nota, y solo se ven en los ejemplos extremos donde se notan. Cierto, dice Miller. Sí, o sea, que por eso el ejemplo extremo del hombre ladrando órdenes, sentado con las zapatillas en la tele y todo eso. Cierto. Pero luego en los términos de la vida normal, la mayor parte de la gente pensaría que que los roles están bien, vamos. O sea, relativamente podrían sentir que son son bastante felices juntos, pero podría mencionar solo una cosa más, dice Marjorie. Lo que noto, lo que percibo, que termina impregnando por todas partes en las relaciones, que tienen estas actitudes o cosas subyacentes que fluyen por debajo, estas cosas tan fuertes que van ahí pues compenetrándose las heridas emocionales entre sí. Lo que noto en esto es que muchas veces muchas veces mantienen sí que una bastante feliz relación, pero lo que llega a suceder al final, o sea, en algún momento del tiempo, no solo es estos resentimientos que van creciendo entre los dos, que crecen y crecen, pero también hay un sentido que lo impregna todo, de desilusión con la vida, porque piensan que están haciendo todas las cosas correctas, pero en realidad no se sienten realizados. No soy realmente feliz, piensan, y no puedo encontrar por qué sucede eso.
Y supongo que eso es como llegué yo, de esa manera llegué a la vida espiritual, donde me sentía muy poco realizada. Simplemente no tenía ninguna comprensión real de por qué, además, me sentía así. No me sentía indignada ni enfadada. Simplemente no podía entender por qué las cosas eran como eran. Y si alguien, le dice Miller, si alguien te hubiera dicho justo en ese momento de tu transición, o poco después, probablemente habrías discutido con él, si alguien te lo hubiera contado. Lo que había pasado, ¿no? Sobre todo esto de que estamos viendo aquí, ¿no? Que básicamente, dicho rápidamente, era una vida de pecado contra su propio, el amor por sí misma, el amor real por los demás, el amor tal como lo ve Dios, no tal como lo vemos nosotros, ¿no? Y ya está. Sí, dice Marjorie, me hubiera defendido. Hubiera vendido mis acciones como que eran las mejores de las que podía hacer en la tierra. Son las cosas de las que se tendría que hablar en mi funeral, con orgullo, ¿no? Sentía que debía estar orgullosa de esas cosas que hice, pero justamente en esas partes donde yo pensaba nada más hacer la transición, que estaba más orgullosa, pues eran donde más tenía pecado en mi vida. Qué interesante, dice Miller. Ahora mencionaste 3 ámbitos: el sacrificio físico, en otras palabras, en vez de usar la palabra sacrificio, hiciste las cosas por deber, hiciste cosas en respecto a buscar una devolución de una recompensa, por así decir. O también hiciste cosas, era la tercera, eso, por miedo a cómo eras percibida. Entonces, ¿qué cosas físicas hiciste? Por ejemplo, parece algo trivial, pero cuando tenía niños pequeños, cuando los estaba criando, estaba levantada toda la noche, ya había un pequeño parón y ellos pues dormían un poco. En vez de yo también descansar y dormirme un poco, muchas veces me ponía a limpiar la casa o a preocuparme mucho de hacer que todo estuviera, que fuera bien, que fuera tranquilamente, que no hubiera eso, que no hubiera historietas para nadie, o sea, que no hubiera, esto lo miré ayer, no me acuerdo, vamos a ver, que no hubiera, uy, sí, eso, que nadie tuviera traspiés, que todo fuera corriendo de forma normal. Pues eso, cuando todo tuvieran preparado mis hijos para cuando fueran a hacer deporte, para toda la ropa preparada, el equipamiento. Entonces me quedaba hasta tarde por la noche cosiendo alguna cosa para mi hija. Muchas cosas que ahora veo, entiendo que podrían haber hecho más ellos, que las podría haber implicado más a los niños, pero yo pagué un precio físico en el sentido de mi descanso y que luego no podía hacer otras cosas, porque incluso no podía ni conversar con mi marido porque estaba muy enfocada en satisfacer las necesidades físicas de la familia. Así que, dice Miller, ves que muchos días en la Tierra, por ejemplo, con ese tema de los deportes, de los niños, de la música, del arte, esos años de la formación, los padres hacen casi todo para el niño. El niño en realidad no quiere hacer, a lo mejor, en vez de que el niño diga. O sea, y entonces que el tema de
que no les enseñan a los niños las consecuencias, ¿no? O sea, si vas a ir a hacer deportes, te vas a ensuciar la ropa y alguien va a tener que lavarlas y vas a tener que ser tú, en vez de pensar que, bueno, no, ya mamá lo va a hacer para mí o algún otro lo hará. Y eso es donde les enseñamos muchas cosas, muchos hábitos muy malos. Sí, dice ella. También he llegado a entender que no solo es así. Yo les podía haber incluso ayudado a volverse mucho más. A ver, que esa no la he oído mientras yo hablaba. Muchos más independientes, que no termina la palabra, y podría haber hecho que mis hijos fueran más responsables de sí mismos. Y supongo, quiero decir, sí que había más responsabilidad en mi hija para ayudarme, pero bueno, ya vemos el rol del hijo, por ejemplo, pues era diferente. Sin embargo, podría haberles ayudado a todos para crecer en independencia y en comprensión y en responsabilidad, pero también he llegado a entender la manera en que Roger, el marido, y yo misma, cómo de involucrados estamos, cuánto invertíamos en nuestros hijos hicieran algunas cosas porque sentíamos que sería bueno para ellos, bueno para su desarrollo. Pensábamos que los deportes eran una cosa saludable para los niños, o ayudarles a aprender reglas, trabajo en equipo, juego justo. Sí, y os sentíais, dice Miller, buenos padres cuando hicisteis todo eso. Ok, vale, sí. Bueno, dice Marjorie, estábamos tan metidos en ello, invertíamos tanto de nuestro ser, ¿no? Que en que ellos aprendieran esas lecciones, que incluso aunque ellos no estaban muy seguros, muy convencidos de hacerlo, les llenábamos de todo eso, de todas esas, digamos, historias que acabas de mencionar, muchas de las cosas que no querían hacer, pero es que nosotros queríamos mucho que ellos aprendieran esas cosas. Y por supuesto, ahí no entendíamos que ellos no querían, ya le completa la frase Miller, que ellos no querían en un primer lugar, o sea, de entrada ellos no querían. Y dice Marjorie, pero también había muchas otras cosas que causaban, pues eso, que iban en detrimento, que les enseñábamos mediante ese proceso, y algunas veces realmente aprendieron algunas cosas sobre llevarse bien, sí, vale, y con otros, y el trabajo en equipo, pero también les enseñamos muchas otras cosas de lo que hemos dicho, de las mujeres se van a sacrificar en la vida y todo eso. Todo ese tipo de historia. Y los padres, y que los padres deben sacrificarse por sus hijos, todo eso. Bueno, ya puedes ver entonces que por un lado tratamos de hacer lo que pensamos que está bien, y por otro lado, al mismo tiempo, sacrificamos muchos otros temas morales sin ninguna preocupación, sin darnos cuenta y sin ocuparnos realmente de esos asuntos morales. Bueno, y tú también mencionaste el sacrificio de la sexualidad. ¿A qué querías decir con eso? Bueno, muchas veces tuve sexo con mi marido cuando en realidad yo no quería. Y pensabas que era un deber, dice, o algo que las mujeres hacen. Sentía que era algo, dice Marjorie, que era bueno para él, y sí, que era algo que una mujer buena hacía. Y luché, como muchas mujeres de mi generación luchaban, para sentir eso, pues sentir que el sexo debería ser algo que me realizara. Y así sentí que cualquier tipo de expresión sexual clara sería de hecho
en realidad pensaba que eran pecados. En otras palabras, si lo ponemos más directo, que una mujer no hace esas cosas, o sea, una esposa no hace esas cosas, que es más como una prostituta las que lo haría. Sí, supongo que es eso. E insisto, yo no pensaba sobre nada de eso. Entendía que Roger era más feliz cuando hacíamos el amor, era muy afectuoso y yo me sentía bastante también cercana y eso, cariñosa, digamos, con él durante nuestros momentos sexuales. Pero había otras veces donde me sentía físicamente agotada o bien emocionalmente consumida y supongo que en esos momentos yo pues daba mi cuerpo físico, pero no me entregaba nada de mí misma porque me sentía simplemente tan agotada, muy agotada. ¿Y lo notaba él? Me pregunta Miller. ¿Él se daba cuenta de eso? Es una buena pregunta, dice Marjorie, y una que quizás deberías hablar a él sobre ello, porque debería hablar con él de ello, porque en esos momentos yo hubiera dicho que no. Y eso era otra de las cosas que comprendí que estaban haciendo que creciera dentro de mí la tristeza. Pero tras reflexionar, siento que él sí podía sentir eso, pero no sabía cómo llegar hasta mí, o por qué sucedía eso. Y ahora le pregunta a Miller, ¿él tuvo el suficiente cuidado como para descubrirlo? Es tan difícil, dice Marjorie. No supongo que en cierto sentido él sí se preocupaba lo suficiente, pero yo tampoco me preocupaba de comunicárselo ni de ser transparente con él sobre lo que estaba sucediendo para mí. O sea, fijaros, aquí es el tema de esto, es como una confusión, ¿no? En las relaciones, con lo bonito que puede ser el intercambio energético y hablar mucho de las emociones y todo eso, al final todo es un lío, ¿no? Se mezclan, está todo confuso, el terreno de las creencias, las emociones, el cansancio, el no sé qué, eso es un... Entonces, no éramos transparentes, yo no era transparente tampoco con él acerca de lo que me estaba pasando. Y así que sí, él podría haber sido más sensible. Percibo que hubo veces en que él era sensible en esos momentos a mi agotamiento, quizá, pero no. Siento que todavía sí tenía, aún así que él tenía ideas, muchas, sobre lo que una mujer amorosa haría, y lo que un buen marido tenía derecho a recibir, y así que teníamos sexo muchas veces en base a eso, los dos compartiendo eso mismo, esas mismas creencias. Yo creía que él tenía derecho a esto, si yo era una buena mujer, y él también creía eso. Así que el sexo sucedía muy a menudo bajo esas circunstancias. Pero ahora lo que veo es que había una tristeza también en torno a nuestra vida sexual. Veo eso. Pero no pienso que él lo entendiera, no lo veía en ese momento. No creo que él pudiera haber entendido realmente de qué trataba la cosa, porque es tan difícil, es muy difícil expresar lo tanto que estamos bloqueados en estas ideas. Si no hay introspección es muy difícil. Pero es muy común, dice Miller, muy común, confirma Marjorie, y aunque veo que en la Tierra hoy, bueno, porque sí, claro, ahora la visito y miro en algunos con cierto interés, lo que veo es que hay un cierto pequeño nivel de
comentarios o introspecciones que sí que comienzan un pequeño nivel en ciertas personas sobre estos asuntos de los que hablamos ahora, no solo sobre la sexualidad, sino todo lo que estamos hablando hoy. Pero aún así, aunque haya comenzado todo eso, lo que veo en los corazones de la gente no es demasiado cambio tampoco. Hay diferentes facetas, diferentes expresiones, pero todavía hay muchas ideas acerca de lo que hace que una mujer, una esposa sea buena y lo que hace que un marido sea bueno. Y la gente muy pocas veces se cuestiona estas cosas de lo que hacen de los roles, ¿no? De lo que es una buena familia y todo esto. Y la tercera cosa era el sacrificio de tus deseos, dice Miller. Así que, ¿puedes darnos algunos ejemplos? Bueno, fijaos qué pausa hace Marjorie. Realmente nunca he dejado de pensar sobre lo que me interesaba. En ningún punto de mi vida, quizás. Ha dicho que nunca llegó a pensar en lo que le interesaba, en ningún punto de su vida. Quizás cuando mis hijos se hicieron mayores, ya había esas otras cosas sociales en torno a mí, sucediendo cosas sociales en la sociedad. Quizá ahí comencé un poco a pensar sobre lo que me interesaba, pero en realidad esa conexión intensa de corazón con la curiosidad y con la pasión nunca fue parte de mi vida después de mi infancia. Yo sentía que había ciertas cosas que disfrutaba conforme iba haciéndome mayor, pero muchas de ellas entraban dentro todavía de los dictados de lo que yo creía que era una buena mujer en mi sociedad. Y así que sí, hacía algunas cosas de manualidades, algunas cosas sociales. Hay esto del baby showers. Vamos a ver si lo... Son como cunas. Vamos a ver. Beheld. Vamos a ver aquí. Bueno, hacía cosas de estas para diferentes personas y disfrutaba de esas cosas. Lo hacía con cierto sentido del deseo, no solo del deber. Pero ahora comprendí ya que podría haber estado interesada en cualquier cosa, realmente. Y había muchísimas cosas que nunca llegué a tener en cuenta, porque solo permitía que mi deseo permaneciera dentro de los dictados de lo que era típico de una mujer de mi sociedad y de mi posición, digamos, en la sociedad. Vamos a poner otra vez.
Y eso, pues aparte, por no hablar de, bueno, eso es, o sea, además de los otros deseos, que bueno, sí, cuando mis niños crecían, me gustaba comer esas frijoles o judías, ¿no? Aquí no decíamos frijoles, pero en tostadas, hacía salsas y patatas machacadas o como sea, no sé cómo es, y cosas así. Bueno, sí, dice Miller, vale. Entonces, probablemente podríamos decir, en cuanto a los deseos, que en primer lugar estaba este tema de mantener a tus deseos encajando con la norma social, ¿no? Que siguieran ahí encajado. Pero también está este tema de examinar, como que el universo es tan abundante en materias para poder investigarlas o estudiarlas, pero lo que percibo es que la mayor parte de la gente en la Tierra apenas llegan a tocar o ni siquiera llegan a mirar, examinar todas esas cosas particulares. Y dice Marjorie, y siento ahora de realmente que es tan grande, es tan enorme la vastedad de lo que se ofrece. Y lo que veo ahora entonces de mi vida en la Tierra y en la vida de la gente todavía es que principalmente están capturados en intentar satisfacer esos roles, esos papeles que creen que deberían satisfacer en sociedad. Y la mayor parte de eso es pecado, en realidad. Quiero entender. O sea, que la mayor parte de mi familia, de la vida familiar, estaba impulsada por una gran cantidad de comprensiones en falso, digamos, erradas sobre el amor y también basada en falta de amor por uno mismo y como vimos también, pues, amor por los otros. Pero todo ello, lo que sentía que era muy importante, que debería hacer para que fuera una buena vida, pero no. Nunca realmente consideré cómo podía vivir mi vida de otra manera. Y como tú has dicho, tampoco consideré todas esas cosas tan fascinantes que existen por doquier en torno a mí. Sentía que no había momentos para poder entrar ahí. Sí, esto es un problema, dice Miller, de invertir, por así decir, toda tu energía y todo el tiempo en la familia, cuando en realidad se debería ser solo un pequeño aspecto de tu vida, porque puede aún así ser un aspecto disfrutable de la experiencia, pero en vez de hacer eso, invertimos todo dentro de eso por el sacrificio de todo, sacrificándolo todo lo demás, en el sentido de, y luego cuando pasamos al mundo espiritual, debido a que la familia en el mundo espiritual está mucho menos definida, digamos, y al final, por supuesto, todo el mundo, ves, ya sabes, de alguna manera en ciertos momentos está como, pues está ahí, se mantiene solo, digamos, en su futuro. Entonces luego es como que ellos no saben lo que hacer, porque todo lo que consumía la vida en la tierra, por ejemplo, como un hombre que ha sido un abogado en la tierra y le consume completamente esa profesión, o una mujer que está consumida por la familia, cuando está en la tierra cuando pasa al mundo espiritual, solo pasa para comprender que al final que este sentimiento de estar consumida es el error mismo, real, y ha provocado muchos problemas para sí misma y para otros, pero también ha provocado que no desee todo este universo maravilloso que está a su disposición, a nuestra disposición, y para entenderlo. Sí, dice Marjorie, mi deseo ahora es dar amor y incluso veo que hay un lugar, hay un espacio
para el deseo de dar amor a los hijos, claro, y de educarlos y crear una familia con un compañero, y muchos de esos deseos pueden estar basados en el amor. No siento que la atracción hacia Roger, cuando nos encontramos por primera vez en la Tierra con mi marido, no entiendo que estuviera completamente sin fundamento en términos del amor. No. Es solo que los dictados sociales, los llama así, pero es mejor, hay una palabra mejor quizás, pero quizás esas creencias pecaminosas, digamos, que teníamos sobre lo que era una buena vida, de lo que podría esperarse de una vida y cómo deberíamos comportarnos en la vida, realmente limitaban no solo nuestra relación, sino los potenciales que iban a poder desplegar nuestros hijos o toda nuestra vida en la Tierra. Bueno, y ahora dice que Miller, que en los grupos que hacen ahora en las reuniones van a hablar de valores, de cómo los valores de moralidad y cómo la fe determinan lo que hacemos. Y puedes decir que tus valores estaban bien establecidos, firmemente establecidos en la familia, es todo, ¿no? Eso sea, la familia lo es todo, incluso el sacrificio de uno mismo. Tu moralidad también estaba bien establecida en la familia, es todo, los valores y los sacrificios. Y tu fe es que si yo hago eso, la gente me va a querer, me va a cuidar y seré honrada y respetada. Sí, y feliz, dice Marjorie. Esperaba ser feliz. Y todas esas cosas estaban erradas en este caso. Puedes ver que por eso es por lo que al final no acabamos muy felices. Bueno, pues le da las gracias, porque aquí acaba la parte de donde van a hablar sobre las mujeres. Ahora empiezan a hablar sobre los hombres. Ahora van a convocar, lo vamos a dejar ya aquí. Bueno, ya veis, por un lado es como que es muy básico, pero bueno, también es muy interesante, ¿no? Y aparte muy sencillo, ¿no? De las cosas que dice sobre las limitaciones propias que nos ponemos, que nos parece imposible, ¿no? Las cosas. Y compaginar. Y al final acabamos haciendo, como se suele decir aquí en plan vulgar, un pan como unas hostias, ¿no? En la vida. Y bueno, pues ya seguimos quizá con la siguiente parte de esta, donde van a hablar con al menos uno de los hombres que están ahí asistiendo a este encuentro en el mundo espiritual con ellos dos. Bueno, pues hasta el siguiente y muchas gracias.